Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Isabel Álvarez, miembro del Instituto da Familia, y hoy vamos a hablar sobre el talento, pero vamos a ir más allá del talento. Tengo conmigo a José Manuel Domínguez Prieto, que nos va a hacer una breve introducción del tema. Clint Eastwood, un genio del cine como actor y como director, fue despedido de la Universal Pictures porque decían que era muy lento, poco expresivo y con un aspecto poco adecuado para ser actor. A Walt Disney, el gran genio de los dibujos animados, le despidieron de un periódico porque decía que tenía poca imaginación para el dibujo y para la creatividad. A Michael Jordan, el gran y genial jugador de baloncesto, le despidieron de un equipo de baloncesto en secundaria porque decían que era muy patoso y que no tendría ningún futuro. Igual que a Woody Allen le suspendieron en la Universidad de Nueva York tanto en asignaturas que tienen que ver con guiones de cine como con el idioma inglés. Decían que no tenía aptitudes para el idioma ni para, por supuesto, crear guiones. A Beethoven, su padre se empeñaba en hacerle tocar el violín y le golpeaba duramente porque decía que era un inútil y jamás llegaría a ser tan bueno como Mozart. Todas estas personas tienen un gran talento para lo suyo, pero salieron adelante en medio de dificultades porque además trabajaron su talento y tercero, perseveraron. Para que el talento fructifique hace falta primero tenerlo, segundo trabajarlo y tercero perseverar en él, porque las cosas no son fáciles para nadie. Creo que de esto va a tratar el programa y la entrevista que viene a continuación. Bien, pues para hablar hoy de ello tenemos con nosotros a Alba Quintas. Ella es una chica, una estudiante de 18 años que abandona la adolescencia sabiendo desde niña cuál era su vocación. Bienvenida, Alba. Bienvenida, gracias por estar aquí. Mira, Alba, a mí me gustaría que me contases, en tu caso, ¿el talento se nace con él o se hace? Yo creo que se hace porque aunque tengas las cosas muy claras desde pequeña, como era mi caso, hay que trabajarlo y trabajarlo mucho y dar lo mejor para que fructifique. Entonces yo creo que aunque tengas una predisposición inicial, siempre hay que trabajarlo para que llegue a algo. Vale, ¿con qué apoyos has contado desde pequeña? Con mis padres, o sea, yo desde muy pequeña supe que quería irme a estudiar a Estados Unidos, a estas grandes universidades que llamamos la Ivy League, y me acuerdo perfectamente que estaba como en cuarto de primaria o así cuando primero se lo dije a mis padres, y mis padres fue, vale, o sea, es una niña de cuarto de primaria que ve mucho Disney Channel, entonces normal que quiera decir eso, pero no se lo tomaron como muy en serio, pero sí que es verdad que yo sabía que lo decía de verdad, y a lo largo de todos estos años yo se lo fui diciendo repetidamente y nunca me dijeron, Alba, no vas a poder, o Alba, eso es muy complicado. O sea, ellos siempre me apoyaron y dijeron, vale, pues es lo que quieres y luchas por ello y lo consigues, adelante. Entonces, yo creo que eso ha sido muy importante para mí porque al final los padres es la mayor influencia que tienes. Y también en el colegio mis profesores nunca me echaron para atrás, entonces la verdad que siempre me sentí acogida en ese sentido de que nunca me frenaron, pero también sabía que aunque mucha gente me dijese, porque sí que había gente que me decía, pero ¿por qué quieres hacer eso? ¿Por qué te quieres ir? ¿O por qué haces X cosa o vas a X programa? Yo sabía que tenía un objetivo y yo lo hacía porque me gustaba a mí, entonces nunca me sentí como frenada por algo y aunque la gente me echase para atrás, yo siempre quería seguir adelante porque sabía que era lo que quería. Es que además eres una chica polifacética, porque perteneces al Parlamento Europeo de Jóvenes, eres miembro de la Comisión de Normalización Lingüística, asististe a un montón de programas como el First Legal Lead, ¿no? El STEAM Badge, periodista, o sea, premio joven periodista, abarcas un montón de distintas facetas, pero te has enfocado en una. ¿Y cuál es esa? Háblanos de ella. Sí, me he enfocado sobre todo en la programación, que quiero estudiar ingeniería informática. La verdad que de pequeña no me gustaba la informática, pero pusieron en el colegio una asignatura, una extracurricular
de robótica y mi padre me dijo, va Alba, apúntate, que esto tiene pinta de ser interesante para el futuro. Yo dije, vale, venga, va. Y me acuerdo que cuando empecé no sabía ni prácticamente encender un ordenador. Y desde el primer año con mi profesor me enamoré, me encantaba programar, me encantaba Arduino, me encantaba trabajar con placas. Y desde entonces, y con tecnología en el colegio también me encantaba muchísimo, pues neumática, trabajar con materiales, y luego seguí yendo a academias de robótica, que es donde empecé con la First Lego League, y dije, sí, esto es lo que quiero hacer, porque entre todos como lo que más siento que me gusta y más tiempo puedo pasar sin que resulte un trabajo, es como más diversión todo el rato, y aunque a veces es un poco tedioso porque los programas a veces no van, es muy satisfactorio cuando consigues algo que te estabas proponiendo y que funciona el programa y ves que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, desde pequeñita supe que era por el camino que quería tirar, y aunque hay muchas cosas que me gustan y no quiero dejar de lado, es lo que más me quiero enfocar en un futuro. A esas cosas me refiero. Te apasiona, como me decías, la programación, pero ¿tú cómo cultivas tu inquietud intelectual? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué haces en tus momentos libres, a lo mejor que no estás enfocada en esa tarea? Sí, hago diversas cosas. Me gusta mucho ver YouTube, por ejemplo, vídeos de TikTok de programas y decir, vale, voy a probar a hacer esto, voy a ver si hay un curso para verano ahora, por ejemplo, en el que pueda mejorar Python o HTML o una programación. O también he leído algunos libros que son muy interesantes de programas o de cuántica también, que tiene bastante que ver con lo que yo quiero hacer en un futuro. Y luego extracurriculares diversas, como el club de robótica. Para mí era, en mi academia era tiempo libre, o sea, no era realmente una tarea o tengo que ir a robótica 2 horas, era realmente diversión. Y luego, bueno, cuando no estoy haciendo eso, me encanta otras actividades fuera de la robótica, como escribir, adoro reflejar lo que siento, incluso de programación también, me gusta mucho como dejar todo plasmado en un papel y lo que voy haciendo, porque también creo que eso refleja la evolución. Y recuerdo ahora de ver como mis primeros programas cuando estaba en cuarto de la ESO apuntados en la libreta para ver cómo eran los comandos, y es muy guay la evolución que ves de cómo era y cómo es ahora. Entonces, bueno, sí, diversas cosas, y yo tampoco considero que mis extracurriculares sean como algo que hago por fuerza, sino para mí es mi tiempo libre empleado en eso. Entonces, sí. ¿Te gusta escribir? Ganaste el premio a la joven periodista, ¿no?, del año pasado, el 2023. Sí. Entonces entiendo que estás comprometida con la verdad y con unos valores. Me gustaría que me dijeses, ¿qué valores son para ti importantes en la vida? ¿Qué consideras como esos valores importantes? Para mí, un valor que ya comentamos antes es la perseverancia. Creo que, o sea, yo sigo muy fielmente la cita de Nelson Mandela de un ganador es un soñador que nunca se rinde. Entonces yo creo que intentarlo, aunque se parezca imposible o aunque se parezca muy complicado, es fundamental, porque nunca sabes lo que va a pasar y el no ya lo tienes antes de empezar. Entonces, ¿por qué no probar si hay un sí? Y luego la pasión. Yo creo fielmente que tenemos que guiarnos por lo que nos gusta, porque al final, si hacemos lo que la sociedad espera de nosotros, podemos tener un futuro bastante feo, porque al final no es lo que nosotros queremos. Y yo creo que si algo te gusta tienes que ir a por ello, aunque mucha gente te diga que no es lo que más dinero te va a dar o lo que más fama vas a alcanzar con ello, porque al final, si te gusta, vas a apostar por caminos o por ideas muy originales que te van a llevar a conseguir tu éxito propio, que es muy diferente para cada uno. Entonces yo creo que la pasión, dejarnos guiar por lo que nos gusta, es muy importante. Y luego la perseverancia y constancia, sí, es lo mismo. Y también la valentía, en cierto modo, porque al final, si quieres innovar en un ámbito, hay que arriesgar, y arriesgar con prudencia, como decía Aristóteles, está muy bien, porque al final, si quieres innovar o quieres cambiar algo, hay que dar un paso más allá muchas veces, y eso requiere la valentía suficiente que hay que tener para adentrarse en algo nuevo. Pero yo creo que en su cierta medida, obviamente no llega a la imprudencia, pero en cierta medida está muy bien, y es lo que han hecho todos estos grandes nombres que ha mencionado antes José Manuel para llegar a donde están. O sea que yo creo que esos son mis 3 valores a nivel profesional que son más importantes. ¿Qué le dirías a un adolescente o un adolescente de tu edad que justo acaban de terminar bachiller, ¿no?, la selectividad, y no saben o no han descubierto todavía su vocación? Que no tengan miedo a probar lo que ellos piensan que quieren hacer, y no
lo que les dicen otras personas externas, porque al final no son ellos los que están en su cabeza, o sea, simplemente son personas externas que, vale, pueden tener unas objeciones o unos consejos a seguir, pero son realmente esos niños de 18 años, adolescentes como yo, que tienen que tomar la decisión en último lugar porque son los que mejor se conocen a ellos mismos. Y yo creo que en España tenemos como ese pensamiento de guau, si el primer año no me gusta mi carrera estoy perdiendo un año, voy a ir luego súper atrasado, no voy a llegar a nada de la vida, y es una cosa que me da mucha pena porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, no tienes que crear tu propia carrera en el primer año, lo que te lleva a poder experimentar mucho más y no sentirte que has perdido un año, sino que estás expandiendo conocimientos en diversas áreas, y yo creo que eso es muy importante porque es muy difícil. Hay tantas ingenierías, hay tantos grados ahora mismo, tantos dobles grados que dices, ¿cómo encajo a la primera con lo que me gusta si nunca lo he probado antes? Es muy complicado, entonces no creo que haya que poner esa presión porque es mejor perder ese año y descubrir que eso no te gusta que estar 4 años seguidos porque no quieres abandonar una carrera que no te gusta, porque eso sí que creo que al final te consume un poco porque es eso, estás haciendo algo que no te gusta reiteradamente y tienes que cumplir unas expectativas para superarlo. Entonces pienso que atreverse a probar y atreverse a decir, vale, no me gusta, voy a cambiar, no es para nada un error, simplemente es aprender de tus elecciones y seguir con la vida hacia adelante, y que no pasa nada, al final ese año se recupera, y ¿cuánto vale más una vida de hacer lo que te gusta que un año que hayas perdido haciendo lo que no te gusta? Efectivamente, está entonces en nuestra conciencia, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestra mentalidad, el entender que no pasa nada, que tienes que probar, y si tienes que cambiar, pues cambias. Tú estudiaste en el Blanco Amor, ¿verdad? ¿Has tenido ayuda de tus tutores o algún mentor en particular, alguien que te haya empujado a, sobre todo, esa rama tan poco conocida, ¿no? Como es me comentabas, la programación cuántica? Sí, la electricidad postcuántica. Pues la verdad, yo de programación, el amor por la programación lo cogí en esa extracurricular de robótica que le daba un padre de mi colegio, que se llamaba Diego, y después en mi academia Captioma también seguí diciendo, vale, sí, esto 100% es lo que quiero hacer, pero mi gusto por la ciberseguridad surgió de programas Tembas, en el que con Carlos Ferreiro teníamos una clase de criptografía, y fue cuando nos explicó todo lo RSA, cómo funcionan los algoritmos de ciberseguridad, cómo se encriptan y se encriptan los mensajes, y me encantó esa clase, y a partir de ahí como que seguí investigando un poco por mi cuenta y descubrí la cuántica y dije, wow, qué guay es esto, y sí que me acuerdo de comentarlo con Carlos y él me dejó libros para seguir investigando, y es que él es una persona increíble y siempre te apoya en querer saber más, más y más, porque él es así, él siempre quiere saber más, más y más, y la verdad que en ese sentido él fue como el que más me dijo, vale, te doy este libro, sigue con esto, y su clase a mí me pareció increíble en ciberseguridad, entonces sí, diría que Carlos. Que fue como tu mentor, ¿no? El inicial. Vale, llegas aquí, o sea, acabas selectividad, ¿cómo te aventuras a irte a Estados Unidos? ¿Cómo llegas hasta allí? Pues como dije antes, siempre es algo que quise, desde muy pequeñita conocí esas universidades y al principio era como, vale, quiero hacer lo mismo que las protagonistas de Disney Channel, pero después cada vez que investigaba más sobre ellas o leía papers de esas universidades fue como, wow, de verdad quiero ir ahí. Y como que eso me llevó a investigar mucho desde muy pequeña cómo funcionaba el proceso de admisión, que es totalmente distinto al de España, y allí cuentan mucho las extracurriculares y cómo es la persona, no solo las notas que saques, no es como aquí que la nota de corte te lleva a entrar a la universidad, no, cuentan muchas más cosas. Entonces eso me llevó a desde pequeña como impulsarme mucho y decir, vale, voy a ser la mejor versión porque allí buscan gente muy buena, entonces voy a explorar muchos ámbitos, voy a dar lo mejor de mí y voy a ver qué pasa después. Entonces eso me llevó hasta primero de bachillerato, y en ese curso descubrí un programa de becas que se llamaba Aditus, que lo lleva la Fundación Max Mazzin en Madrid, y básicamente lo que hace ese programa es que es un proceso también de admisión, a ver si te cogen o no, y en mi caso me cogieron y te dan una beca para todos los gastos que conlleva aplicar, porque tienes que hacer exámenes de nivel de inglés y exámenes de su selectividad, que se llama SAT, y también te ponen un tutor de SAT, que es su selectividad, todas las semanas, clases con él, y luego un tutor particular para cada uno de los del programa, de una universidad de Estados Unidos, que te ayuda con el tema de ensayos, porque básicamente para solicitar allí te hace falta ensayos que tienes que escribir para cada universidad, cartas de recomendación de profesores, tus notas, tu nota del SAT, un examen de nivel de certificación de inglés porque es internacional,
y las extracurriculares y premios. Entonces, claro, lleva mucho más tiempo hacer una solicitud de Estados Unidos que hacer una para aquí, pero yo creo que es mucho más completa porque te deja ver como parte de tu personalidad y de tu curiosidad intelectual, que a mí eso me parece muy importante en una persona. Entonces, yo empecé a preparar mi solicitud para Yale en junio del año pasado. Empecé a hacer los ensayos con mi tutor, que fue increíble, y corregimos 30.000 veces los ensayos. Empecé a poner todas mis extracurriculares, a hablar con profesores para que me hiciesen mis cartas de recomendación. Y nada, la entregué el 1 de octubre, que era la deadline, y el 1 de diciembre, no, perdón, el 14 de diciembre nos dan los resultados. Entonces fue un proceso muy largo, casi de un año entre preparación de exámenes, etcétera. Bueno, de toda la vida, porque al final te preparas tus extracurriculares toda la vida para llegar allí. Y nada, el 14 de diciembre abrí la carta y no me lo creía, y yo estaba que decía, wow, esto es increíble. Y nada, era por aquel entonces, y ahora sigue siendo, Yale era como mi primera opción, entonces no apliqué a más universidades, pero fue como, wow. Y no me lo creo. Vale. Llegas a Estados Unidos, ahora en agosto, me comentabas. ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué planes? ¿Cuántos? ¿Ya tienes más o menos calculado los años de estudio? ¿Ya tienes todo más o menos organizado? Sí, allí las carreras son 4 años como aquí, pero sí que es verdad que hay mucha más libertad de currículum porque escoges tú cada semestre tus clases, no está como aquí que ya te dicen qué clases tienes que tomar cada semestre, y además es un liberal art college, lo que significa que buscan una educación mucho más integral y mucho más well-surrounded, que le llaman. Entonces tienes unos requisitos que cumplir de lenguas que tienes que tomar, o sea, quiere decir, tienes que tomar una lengua sí o sí todos los años, una clase de lenguas, una clase de humanidades y una clase de writing y como de todo tipo de ciencias cada año, porque quieren que cojas una educación que vaya en todos los sectores, no solo que se enfoque en tu carrera en sí. Entonces, todos los años tienes que tener una clase de humanidades, de ciencias, que yo como voy por ciencias pues ya tengo clases de ciencias, y de lenguas. Y a mí eso me gusta mucho porque a mí me gustan mucho las humanidades, me gusta mucho también escribir, entonces era algo que no quería dejar de lado en la carrera, y esta universidad me permite no dejarlo de lado a la vez que estudio lo que yo quiero estudiar. Entonces es una forma muy diferente, un concepto muy diferente de universidad. Y eso, yo voy a estudiar ingeniería informática, pero hasta segundo año no tengo que declarar qué carrera hago, entonces estoy viendo si al final hago un doble grado o puedo hacer también carrera y máster a la vez, lo que me ahorra 2 años de estudio antes del doctorado, que también tengo pensado hacerlo en Estados Unidos. Entonces, pues eso, estoy muy emocionada, estoy tratando de ver qué clases cojo. En agosto también cogemos nuestras clases para el primer semestre, cosa que estoy muy emocionada. Y bueno, luego tienen una vida de extracurriculares dentro del campus muy viva, tienen como 500 clubs. Entonces, estoy viendo también cuáles me voy a unir y cuáles me interesa más, porque eso tiene una variedad muy amplia, y estoy muy emocionada porque a mí eso es lo que me gusta, no parar quieta ni un minuto. Alba, yo te estoy escuchando y me doy cuenta de que lo tuyo no es suerte, o sea, lo tuyo es esfuerzo, constancia, perseverancia, como decías antes. ¿A qué has tenido que renunciar? Porque tienes 18 años y bueno, se supone que empiezas lo mejor de tu vida, ¿no? Pero has tenido que renunciar a muchas cosas para poder llegar a este punto. No creo que a muchas cosas, porque, a ver, salir de fiesta un poco sí, pero bueno, tampoco soy muy fan, entonces tampoco ha sido muy duro para mí ni nada. Sí que es verdad que hay gente, amigas que he tenido, que no entendían muy bien por qué dedicaba tanto tiempo a una cosa, porque me metía en 1000 cosas o porque organizaba sesiones del Parlamento Europeo, etcétera. Pero bueno, yo creo que eso es normal porque cada uno tiene una experiencia de adolescencia, unos objetivos diferentes, entonces cada uno es como es y hay que aceptarlo, pero tampoco creo que haya tenido que renunciar a tanto porque la mayoría de mis amigas lo entendían y me apoyaban muchísimo y me apoyan muchísimo. Y nada, yo creo que cuando lo haces por pasión tampoco es renunciar en sí, y he conocido a gente maravillosa en todos los programas que he estado, así que no me arrepiento de nada, porque me han ayudado a crecer mucho, no solo a nivel intelectual, pero también a nivel personal, y a ser más independiente, más crítica con lo que pienso, y no solo a centrarme en mi opinión, sino también a rodarme opiniones muy diferentes y informarme más. Entonces, de verdad no creo que haya sido renunciar a algo, porque lo he pasado muy bien en todo lo que he estado. A mí me encantaría seguir hablando contigo pues, un montón de tiempo, porque es que es muy apasionante, además verte lo emocionada que estás realmente, porque es que hay que verte para darse cuenta que es cierto. De verdad os digo, quedaros con el nombre de Alba Quintas, porque
Estoy segurísima de que vas a tener muchísimo éxito. Sigue así, trabaja duro, porque tus frutos se verán recompensados. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Me despido hasta el siguiente y les deseo a todos que sean muy felices.